Hoy vamos a empezar una nueva serie, se llama Uno. Hay una palabra profética muy especialmente que Dios nos ha dado al comienzo del año, y no solamente por esta palabra que recibimos al comienzo del año, sino que a través de su palabra, Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla acerca de la unidad que es necesaria, que es vital, que en nosotros como pueblo e hijos de Dios necesita establecerse para que todo lo que Dios ha determinado y todo lo que Dios ha declarado, y aún en este tiempo, se cumpla. Porque déjame decirte algo, y tenlo por cierto y tenlo por seguro: Dios es un Dios que cumple sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y quizás tú te pudieras preguntar, ¿cuál es el interés? ¿Por qué Dios quiere que como hijos, que como pueblo, nosotros nos unamos, verdad? Algunos podemos pensar en un dicho que dice que un pueblo unido jamás será vencido. ¿Se acuerdan que cantaron eso? Yo lo hice también. Si bien es cierto que ese dicho encierra una realidad, más que el dicho es porque la esencia y la naturaleza de Dios es esta: Él es uno. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: oye Israel, o podemos decirle: oye nueva generación cristiana, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amados, Dios es uno. Y es más, Dios desde el principio, cuando estableció la primera institución, el matrimonio entre un hombre y una mujer, con el propósito de cumplir el objetivo de la creación, mira lo que sucedió. Génesis capítulo 2, verso 24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Quiero decirte que el matrimonio entre un hombre y una mujer es un reflejo y una seguridad que los que estamos experimentando esta unión, los que estamos casados, los que somos casados y sabemos lo que representa una unión matrimonial, nos brinda la esperanza, nos debe brindar la seguridad que asimismo nosotros también participaremos en las bodas del Cordero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 lo declara, dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Cuando la palabra habla aquí de la nueva Jerusalén, se está refiriendo a la iglesia, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y fíjate tú, qué tan importante es la unidad para Dios, que nuestro mismo Señor oró para que esta unidad se estableciera en nuestras vidas. Juan capítulo 17, verso 20 en adelante dice así. Esta es la oración de Jesús. Mira la oración de Jesús: mas no ruego solamente por estos, se está refiriendo a sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Verso 21, muy atentos a esta palabra: para que todos sean, están como muy tímidos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, y ellos y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo quisiera, por favor, oremos en este momento. Déjame decirte que esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, a mí me impactó
durante esta semana. Estuvimos 5 días en México. El pastor Lee les mandó muchos saludos, Agustina, Leandro, desde el día martes hasta el día viernes, desde las 9 hasta las 11 de la noche, hermanos. Palabra corriente. Y Dios me ministraba mucho. Y Dios, dándome esta palabra en México, decía: Señor, yo clamo para que como pueblo podamos tener el entendimiento correcto. Y yo quiero que nos unamos en oración, para que Dios hoy traiga entendimiento, revelación y traiga claridad a tu corazón, a tu vida, acerca de por lo cual Jesús estuvo orando por ti y por mí tiempo atrás. Soberano Rey, Señor, te hemos exaltado, te hemos glorificado, Señor, te hemos honrado con nuestros bienes, bendito Dios. Pero si algo anhelamos en este momento, Señor, es que tu palabra ilumine nuestro entendimiento, Señor. Yo clamo a ti, mi Dios, por sabiduría e inteligencia espiritual para poder ver y discernir lo que hoy tú quieres hablarnos a nosotros. Yo te ruego, Padre, Señor, abre nuestros oídos espirituales, Señor. Abre nuestros ojos espirituales y darnos un claro entendimiento de tu verdad, porque escrito está que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Amén y amén. En los versículos anteriores al verso 20 de Juan 17, Jesús estuvo orando por sus discípulos para que ellos fueran santos, para que ellos se mantuvieran apartados en este mundo de maldad. Pero del verso 23 en adelante al 23, del 20 al 23, vemos que Jesús en 3 ocasiones ora para que el pueblo de Dios, todos los que hemos creído en Jesucristo, todos los que hemos profesado a Jesús como Señor y Salvador, nosotros podamos establecer una unidad en Él. Jesús no solamente oró por los discípulos que lo estaban acompañando en ese momento, sino Jesús, mira algo maravilloso, quizás hoy tú te estás enterando, hace más de 2000 años Jesús estuvo orando por ti. ¿No te parece eso maravilloso? ¿Cuánto te parece? Gracias, Señor. Gracias porque Él estaba orando por este tiempo. Esta oración nos deja saber que Él estuvo orando por ese tiempo, estuvo orando por ti, estuvo orando por mí, para que en este tiempo, en esta generación que Dios nos ha permitido y nos ha establecido en este tiempo, también en nosotros se pueda establecer la unidad que el Padre desea que se establezca en nuestras vidas. Vemos que el propósito de la oración de Jesús era para que nosotros fuéramos uno, como un cuerpo, como una iglesia. Porque la expresión de Jesús es para que todos sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús está diciendo que ellos sean uno, como tu Padre, tú y yo somos uno. Cuando Jesús está hablando esto, no podemos dejar de tomar el tema de la Trinidad de Dios. Si bien es cierto, la Biblia, tú no encuentras la palabra Trinidad en la Biblia, pero la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sí nos da testimonio y nos deja ver acerca del Dios Trino. ¿Quién es Dios? Vamos a ver unos aspectos de esto. Génesis capítulo 1, verso 26 y verso 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra hablamos está en singular o en plural. Es una expresión en plural. Estamos hablando que son varias las personas. Cuando decimos hagamos, estamos hablando de más de uno, ¿verdad? Aquí lo que podemos ver, y a través de la palabra nos deja ver, es el Dios Trino trabajando juntos
accionando para crear al hombre. Nosotros fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Hay otro pasaje que quiero compartir en esta mañana, es Mateo capítulo 3, versos 16 y 17. En este pasaje se ve la escena completa de la Trinidad. Jesús ha sido bautizado y saliendo de las aguas sucede esto. Verso 16 dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí le fueron abiertos, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo, de los cielos, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos el Padre con los cielos abiertos diciendo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo baja de manera corporal en una forma de paloma y está Jesús saliendo del agua. En Mateo 28, cuando Jesús comisiona a sus discípulos, dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿en qué nombre? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué hablamos de la Trinidad de Dios? Muchas veces no todo el mundo tiene claro el aspecto de la Trinidad de Dios. Cuando hablamos de la Trinidad estamos hablando de la esencia y de la sustancia que decimos que hay en Dios, y por esa esencia y esa sustancia que hay en Dios, por eso es que Él es Dios, que es muy diferente a nosotros. Esa particularidad de ser tres personas pero un solo Dios es lo que lo caracteriza como un Dios único. Eso es lo que lo diferencia de todo lo demás creado. Eso es lo que lo diferencia de todo, de que Él es el único, que son tres personas, pero es un solo Dios verdadero. Por eso nosotros no debemos de pensar en tres dioses. No pienses en tres dioses. No pienses que Dios está dividido en tres, porque si estuviera dividido no sería uno. ¿Cuál es la característica del uno? El uno no se puede dividir, no se puede fraccionar. Por eso, amados, hemos de entender la Trinidad de Dios de esta manera. Cuando tú exaltas al Hijo, estás exaltando al Padre. Cuando tú constrictas al Espíritu Santo, estás constrictando al Eterno Dios dentro de tu corazón. Es incomprensible, pero esto es lo que nos enseña la palabra. Lo cierto es que Dios es uno, como el mismo Dios expresó en Deuteronomio capítulo 6. Y ese es el entendimiento que nosotros debemos de tener acerca de un Dios, del Dios verdadero, un Dios trino. Y por eso es incomprensible que nosotros no podemos entender esto, es que lo diferencia de todos nosotros. Pero volviendo a Juan 17, vemos que en 3 versículos Jesús de una manera insistente pide para que su iglesia, para que nosotros en este tiempo podamos entrar en una unidad que Él requiere. Aquí vemos que hay un afán, hay un deseo, hay una necesidad, hay una urgencia de Jesús para que nosotros su iglesia, podamos formar un cuerpo, podamos movernos como un cuerpo sólido, algo unido, algo que permanece, algo único, porque de esa manera vamos a poder ser uno con Él, un cuerpo donde la cabeza es Cristo. Y quiero que veamos cada aspecto de esta oración para que podamos tener el entendimiento de cuál y por qué Jesús está pidiendo esto. El primer aspecto es que Jesús pide que todos seamos incorporados, que todos seamos parte. Acuérdense que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Y a través de la obra de Cristo, ahora nosotros somos incorporados a ser parte del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice la palabra así: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos. Podemos ponerlo en tiempo presente. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, seamos colombianos, seamos dominicanos, puertorriqueños, guatemaltecos, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Lo que Jesús le está pidiendo al Padre es esto:
Padre, no importa en cuál generación sea, no importa en cuál época sea, no importa cuál edad tengan, que cada uno de ellos puedan ser un solo cuerpo donde yo sea la cabeza. Que donde quiera que nosotros estemos como iglesia, no importa si fue hace 50 años, 100 años o los 50 que vienen adelante, la iglesia de Jesucristo podamos entender que estamos llamados a ser un solo cuerpo en Dios. Para esto Cristo murió. Juan capítulo 12, verso 32 dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Acá está diciendo Jesús: cuando a mí me crucifiquen, cuando a mí me levanten de la tierra, por mi sacrificio, yo los voy a traer a mí mismo. Y en Juan capítulo 11, 52 dice: y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Hemos de entender esto. Esta palabra en parte ya se ha cumplido. Porque cuando tú aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, tú fuiste sellado como pertenencia de Dios. Amén. Ya en todos los que hemos aceptado y hemos creído en Jesús, el Espíritu de Dios está morando en nosotros, está en nosotros. Ahora, lo que nos corresponde a nosotros es que nosotros podamos ser intencionales en poder ser parte de ese cuerpo integral de Dios. Yo estaba muerto en mi pecado, sin esperanza alguna, condenado a estar por la eternidad con Cristo Jesús. Cristo ha sido levantado de la tierra, por su sangre derramada en la cruz, pagó nuestros pecados. Al aceptarle a Él, Él nos atrajo a Él. Al aceptarle a Él como Señor y Salvador, nosotros somos sellados por su Espíritu. Ahora, lo que nos corresponde a nosotros es la parte que tenemos, nuestra responsabilidad, es de que yo he sido llamado a formar parte de ese cuerpo de Cristo. Estoy siendo llamado a ser intencional, que si este es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza de ese cuerpo, y yo entiendo que yo soy llamado a ser parte de ese cuerpo, yo tengo que ser intencional para permanecer, para ser una parte activa de ese cuerpo de Cristo. Si bien es cierto, todos tenemos el Espíritu Santo, pero no todos estamos siendo parte integral de ese cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad. Y Jesús conocía esa realidad. Y por eso Él oraba para que nosotros pudiéramos tener el entendimiento que el poder ser un solo cuerpo, ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Pero que se establezca la unidad no depende de Dios, depende de nosotros, de nuestra decisión. Porque Él ya nos ha capacitado a través de su Espíritu para que esa unidad sea realmente establecida. Por eso Jesús pide que habiendo nosotros recibido el Espíritu Santo, entonces nosotros podamos ser guiados, que nosotros nos dejemos guiar por su Santo Espíritu para que esa unidad se establezca en nosotros. En el verso 21 Él decía que también ellos sean uno en nosotros. Porque la única manera en que nosotros podemos establecer esa unidad con Dios es a través de la unidad del Espíritu en el Espíritu Santo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 17. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Quiere decir, en otras palabras, que esa unión espiritualmente ya se ha establecido, pero que nosotros, cuando fuimos llamados por Dios, éramos personas carnales, ¿verdad? Tú entiendes que es carnal, y no me refiero solamente a los mexicanos, carnal, sino en la manera en que nosotros vivíamos, a nuestra manera, a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestros propios criterios, de acuerdo a nuestros propios principios y de acuerdo a nuestras emociones y sentimientos operábamos en nuestra vida. La oración de Jesús es para que nosotros ya dejemos de vivir de esa manera y empecemos a vivir siendo guiados por su Santo Espíritu.
Porque si no es así, difícilmente vamos a establecer la unidad. Ahora, para que yo sea guiado por el Espíritu Santo, yo tengo que tener el entendimiento que yo necesito establecer una relación con mi Dios, porque es un solo Dios y es un solo Espíritu. Entonces, si yo lo valoro, si yo no entiendo cuál es mi necesidad personal de establecer una relación, una unidad con Dios, nunca se va a dar mi unidad con el cuerpo de Cristo. Porque si en mi relación personal Dios me empieza a trabajar lo que Dios me hable a mí, quiero que sepas, cuando tú lo busques, te va a hablar a ti lo mismo. Lo que Dios ponga en mi corazón por hacer, si tú estás en esa relación con Dios, pues Dios va a poner eso también en tu corazón. ¿Y qué va a suceder? Que cuando nosotros nos encontramos, el Espíritu ya te ha hablado a ti, a mí me ha hablado, simplemente vamos a estar en completa unidad en el Espíritu. En las decisiones que tomamos, amados, nosotros tenemos que tomar decisiones diariamente, todos los días tenemos que estar tomando decisiones. El hombre carnal es aquel que toma sus decisiones sin considerar cuál es la opinión de Dios o cuál es la voluntad de Dios frente a las decisiones que está tomando. Un hombre espiritual, una mujer espiritual tiene que tomar una decisión. Señor, tengo que hacer esto, no sé. Déjame ver cuál es tu voluntad con respecto a esto. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? ¿Me quedo o arranco? En eso consiste la dirección del Espíritu Santo. Por eso la palabra advierte que nosotros no debemos de constrictar, no debemos de entristecer al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: no contristéis, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados en el día de la redención. Pastor, ¿y yo cuándo entristezco al Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo te habla y tú no haces lo que el Espíritu te dice. Ejemplos: muy de madrugada, 3 de la mañana, se te fue el sueño y algo te dice: tírate al piso que quiero hablar contigo. Y tú empiezas: ay, no, quiero dormir, Señor, yo me quiero dormir, no, y empiezas a cuenta, conclusión, no te tiraste al piso, no recibiste lo que tenías que recibir. Cuando tú llegas a un lugar y ves a una persona cargada y algo adentro te dice: ve y háblale de mí, y tú empiezas a razonar. Y si me pregunta que yo quién soy, y si se asusta y empieza a gritar, ¿yo qué me voy a hacer? Y cuando empieza ese tipo de lucha, ¿a cuántos les ha pasado eso? ¿A cuántos hemos querido hacer una buena obra y por vergüenza o por pena que pueda suceder algo no lo hemos hecho? Eso se llama constrictar el Espíritu. Cuando esa voz interior nos habla y nosotros nos quedamos quietecitos, eso se llama entristecer. Y hay algo todavía peor aún. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu. ¿Cuándo se apaga el Espíritu? Cuando tu pasión por el Señor ya no alcanza. Cuando ya las cosas de Dios no son tu prioridad. Cuando el orar, cuando ya no oras, ya no tienes problema. Cuando ya tú dejas de hablar de las cosas de Dios. Apagar el Espíritu es ya no encuentras un propósito para tu vida. Y te vuelves una persona espiritualmente estéril. Pablo le recomendaba a su hijo Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Acuérdense, hagan memoria del momento en que usted aceptó a Jesús. Uno no paraba de hablar, uno quería orar en todo momento, le hablaba, hasta la sombra le hablaba de Jesús, era aleluya, gloria a Dios, por todos. ¿Es así o no es así? Te enamoraste, wow, Señor, y tú sientes un gozo y una alegría, y tú le hablas a Raimundo y todo el mundo de Dios, y Dios, y Dios, y al acostarte y a levantarte, Dios, 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 Dios. Pero después
pasa lo que sucede en los matrimonios. Se cae en una costumbre. Entonces ya Dios no es lo primero que nosotros hablamos. Y empezamos a apagar el espíritu se apaga. El rey David decía, no apartes tu espíritu de mí. Cuando espiritualmente nos volvemos personas completamente estériles. Eso se llama apagar al Espíritu Santo. Literalmente empezamos a morir nuevamente espiritualmente. Literalmente volvemos a caer en el mismo estado de donde nos rescató Dios. Estábamos muertos espiritualmente. Y cuando uno apaga al Espíritu Santo, vuelve nuevamente a la condición de muerte espiritual. Eso es algo delicado. La Biblia dice que es mejor no haber conocido de Dios que habiendo conocido apartarse de Él, porque entonces no tendremos justificación. Tremendo eso, ¿verdad? Porque está diciendo Dios, hey, tú me conociste mi amor, me conociste a mí, ¿cómo se te ocurre abandonarme? Si te he dado mi espíritu, si te he dado vida, te he dado esperanza, ¿qué está pasando por tu mente que tú prefieres abandonar la verdad para volver a tomar las cosas de la muerte? Y dice que mejor les hubiera habido sido no haber conocido. Gloria a Dios por los que conocimos. Pero no tenemos justificación delante de Dios para apartarnos de Él. No hay justificación. Ay, Señor, es que la mujer que tú me diste, es que el trabajo que tú me diste, es que la casa que tú me diste, es que los problemas que yo tengo, Señor, todo eso podemos tomarlo como una razón y una justificación para querer apartarnos de Dios. O no me has respondido lo que yo te he pedido, y yo te he pedido esto, y yo te he pedido esto, pero tú no me has respondido. El otro aspecto que Jesús incluye en su oración, que todos sean unidos en el vínculo perfecto del amor. Amén. Colosenses capítulo 3, verso 14 dice, sobre todas estas cosas vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Quiere decir que estamos llamados todos a tener un mismo corazón, todos a tener un mismo corazón. Ahora la pregunta es, ¿cómo se establece la unidad? ¿Cómo podemos como cuerpo de Cristo establecer esa misma unidad? Sabiendo que tenemos el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús entre los muertos, es el mismo que tú tienes dentro de ti, es el mismo que yo tengo. Teniendo un mismo sentido, es lo primero que nosotros tenemos que empezar a trabajar para establecer la unidad como cuerpo. Filipenses capítulo 2, versículo 2 dice así en adelante: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay una realidad. La verdad es que poner a 2 o 3 personas de acuerdo es una situación difícil. ¿Es así o no es así? Voy a poner un ejemplo, lo puse esta mañana. Es un ejemplo de la vida diaria, esto no me lo contaron. Usted sale de la iglesia, sale contento, sale bendecido y todos estamos montados en el carro. Y a uno se le ocurrió preguntar, ¿a dónde vamos a ir a almorzar? Vamos al chino. ¡Ay, no! Chino, no, ya no quiero chino. Vamos al italiano. ¡Uy, no, eso es muy caro! No. A los 10 minutos, ya uno está malhumorado, se le ha quitado el hambre y todavía uno no ha definido dónde va a ir a almorzar. ¿Eso sucede solamente en el carro? No.
para que se pueda establecer un mismo sentir, para que haya una misma unidad, lo que nosotros requerimos, entendiendo que cada uno de nosotros piensa de una manera diferente, entendiendo que cada uno de nosotros tenemos perspectivas de ver las cosas diferentes, tenemos pensamientos diferentes, tenemos gustos diferentes. La única manera en que nosotros podemos tener el mismo sentir es cuando todos decidimos adoptar el sentir de Dios, que es lo que Dios dice que se debe hacer, cómo se debe hacer y a qué hora se debe hacer. Es la única. ¿Cuántos dicen la verdad? Es la única manera. Para resolverlo el asunto del carro después del domingo, o tú puedes optar por no preguntar o simplemente orar antes de hacer la pregunta. Vamos a orar. Vamos a orar para que haya un mismo espíritu y entonces podamos ir a comer. Entonces tenemos que tener el mismo sentir. Pero para que haya ese mismo sentir, tenemos que tomar la decisión de que no sea lo que yo pienso, de que no sea lo que yo siento, no es lo que yo quiero, sino lo que dice Dios que se debe. Amén. Y también la otra manera en que podemos empezar a establecer la unidad es hablando la misma cosa. 1 Corintios capítulo 1 verso 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis unos cuantos la misma cosa. ¿Quiénes? Todos. ¿Quiénes? Todos. Todos tenemos que hablar una misma cosa y que haya en vos y que no haya en vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es lo mismo en lo anterior. Y para que nosotros podamos tener un mismo hablar, necesito yo primero presentarme delante de Dios y tomar la palabra de Dios para mi vida, que cuando tú tomes la palabra de Dios para tu vida, en tu casa, en tu tiempo libre, cuando nosotros podamos unirnos, entonces todos podamos hablar de una misma cosa, un mismo parecer. Por eso a veces en conversaciones de cristianos, cuando uno se reúne, por ejemplo, aquí ya meditamos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí un pasaje que estudiamos, meditamos siempre. Y estamos meditando en Mateo capítulo 6. Y cuando nos reunimos con Juan y con Chile que meditamos, oye, mira, tremendo lo del ayuno, lo que está hablando de eso. Pero llegó otro de la iglesia que no está meditando, está... no puede decir nada. Porque no saben de lo que están hablando, no saben que Mateo está en la Biblia, no saben que hay un capítulo 6, no saben a cuál ayuno se está refiriendo. Entonces aquel que no está conectado en la palabra no puede integrarse, no puede ser parte de eso. Usted lo ha visto en conversaciones que uno está hablando y hay personas que están... y uno dice, pero ¿por qué no habla? Porque no sabe lo que uno está hablando. Una misma palabra. Que si empezamos a hablar de la unidad, todos empecemos a hablar de lo que es la unidad. Oh, wow, tengo que empezar a establecer mi unidad personal con Dios. Tengo que empezar a establecer la unidad con mi cónyuge. Tengo que establecer la unidad con mi familia. Tengo que compartir con mis hijos. Tengo que crear espacios de unidad en mi casa. Tengo que venir a la iglesia y establecer la unidad del cuerpo de Cristo. Pero ese entendimiento va a llegar cuando yo lo puedo recibir directamente de parte de Dios. Es de parte de Dios que nosotros vamos a poder establecer esa unidad. Un mismo hablar. Necesitamos hablar la palabra de Dios. Necesitamos vivir la palabra de Dios. El pastor Lino decía esta semana que estábamos allá, decía, un cristiano que no lee la palabra, un cristiano que no medita la palabra, no puede llamarse cristiano.
Así no le decía. Decía, es incorrecto que un creyente se considere parte del pueblo de Dios cuando no lee su palabra. Y a nosotros nos puso un reto. Dijo, bueno, habíamos 36 personas entre pastores y líderes. Decía, yo les hago un reto. No coman alimento hasta que no mediten la palabra. Decía, no coman alimento hasta que no mediten la palabra, porque a través de la palabra es que tú vas a poder tener una real identidad y vas a poder tener un real entendimiento de quién es Dios en tu vida y quién tú eres en Dios. ¿Cuántos toman el reto? Amén. Gloria a Dios. Déjenme decirles una cosa. Esta oración tuvo un efecto poderoso en los apóstoles. Los apóstoles fueron hombres que testificaron con poder y autoridad y trabajaron en una unidad tan impresionante que aún los escritos del Nuevo Testamento inspirados por Jesús dan testimonio de eso. Pero ¿cuál es nuestra realidad hoy presente? Por las diferentes maneras de pensar, por las diferentes maneras de estilos de vida y como queremos ver la palabra de Dios, hermano, la iglesia frente al mundo, en vez de estar unida, está completamente dividida. En el estado de Rhode Island hay más de 240 iglesias hispanas. 40 iglesias nos hemos unido para pelear el agua. ¿Dónde están las otras iglesias? ¿Cuál es el Dios que las otras iglesias le están sirviendo? ¿Cuál es la identidad que como hijos de Dios deberíamos de tener? Y si solo lo hacemos a nivel de iglesia, pues en el interior también se vive. Y debemos de entender esto, mis amados. No es lo mismo estar juntos que unánimes. Aquí nosotros estamos juntos, ¿verdad que sí? Todos estamos juntos en este recinto. Pero no todos estamos unánimes. Aquí probablemente alguno dirá, Dios mío, ¿a qué horas irá a terminar este? ¿A qué horas irá a acabar este? Ya yo tengo hambre. Señor, ¿será que yo apagué la cafetera o no apagué la cafetera? Oye, de verdad, ¿a dónde iremos a almorzar? Tú puedes estar en tiempo presente, pero tu mente puede estar en otro lugar completamente diferente. Vamos a adorar a Dios. Mira lo que dice la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. O sea, los 70 en el aposento alto no solamente estaban juntos, sino estaban unánimes. Según la Biblia de King James, unánimes quiere decir puestos de acuerdo. Puestos de acuerdo, se habían puesto de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos para la iglesia, sí, vamos para la iglesia. ¿Qué hacemos en la iglesia? Pues vamos a alabar a Dios. Pues todos alabemos a Dios. ¿Qué venimos a la iglesia? A escuchar la palabra de Dios. Pues voy a escuchar la palabra de Dios. No voy a estar pensando ni en lo que voy a comer, ni en lo que voy a hacer, sino voy a estar puestos de acuerdo. En ese momento se establece la respuesta. En casa sucede, mira lo que sucedió, versos 2, 3 y 4. Cuando estuvieron unánimes y juntos, dice que después vino la manifestación del Espíritu Santo. Hubo el poder de Dios. Usted se imagina, mi amado, cuando nosotros llegue el día en que estemos no solamente juntos, sino unánimes, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar de acuerdo dice la palabra, mi amado? Milagros, manifestación de poder. Ahora, hemos de entender que el enemigo no quiere que esto se establezca. El enemigo lucha para que esto no sea una realidad. Juan capítulo 15, versos 5 y 7 dice, Juan capítulo 10, verso 12. Dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo. A mí me interesa es que mire usted esta última parte. Ve venir al lobo y las deja y huye. Mira lo que hace el lobo. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Qué hace el enemigo? Dispersa. Ataca a las ovejas, ataca al rebaño y lo dispersa. ¿Usted sabe cuál es el lema del enemigo?
Divide y conquista. Divide y conquista. Esa es la manera en que el enemigo trabaja. Por eso, mi amado, déjame decirte que la clave de todo esto es poder permanecer en el llamado y en el propósito para el cual fuimos llamados. Juan capítulo 15, verso 5, este es Jesús hablando. Escucha lo que dice Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que ¿qué? Permanece. Repite conmigo, permanece. En mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los que recogen y los echan en el fuego y arden. Verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen. Si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Quiero compartir con ustedes una ilustración que me puso Dios allá estando en México con respecto a esto. Esta ilustración no tiene que ver tanto con lo que está hablando Jesús, lo que está diciendo textualmente, sino es lo que declara la Biblia con respecto a la unidad. Un racimo de uvas. Por diseño, cuando tú vas a un viñedo, el diseño original es que así sale el racimo, ¿verdad? Todas las uvas están permanentemente, están todas unidas al pámpano. ¿Y qué sucede cuando una uva está pegada a su pámpano? Se ve linda, ¿verdad? Se mantiene fresca, se mantiene muy bien. Ahora, tú puedes comprar tus uvas y si tú las refrigeras, aún pasados los días, ¿verdad que se ven jugosas, se ven así? Ahora, ¿qué sucede a una uva que por una circunstancia u otra, que se movió, se reacomodó, lavándola, las uvas y guardándolas, se desprende? ¿Qué sucede cuando una uva se desprende del racimo? ¿Qué pasa con el tiempo? Se empieza a dañar, ¿verdad? Se empieza a secar, ¿verdad? Su aspecto no es el mismo pasado unos días. Su apariencia no es la misma pasado unos días, ¿verdad? Su sabor no es el mismo pasado unos días. ¿Estamos de acuerdo? Eso por lo menos le pasa a las uvas de Walmart. Yo no sé si de pronto las de Whole Foods no les sucede eso, pero en las de Walmart sucede eso. Esas son las que yo compro, las de Walmart. Entonces sucede esto: tú compras tu racimo, me lo lavaste por cualquier razón, circunstancia se mueve y lo que sucede es que empiezan a desprenderse unas uvas del racimo, ¿verdad? Se empiezan a desprenderse unas uvas del racimo. Ahora, lo que Dios a mí me hablaba, la ilustración. El llamado de Dios es para que nosotros permanezcamos siendo un solo cuerpo. Muchas veces podemos considerar esta vasija como el templo, en el cual están muchas uvas, son uvas, pero no son parte integral del cuerpo. Son uvas, pero cuando han pasado unos días, estas mismas uvas
no van a lucir, no van a saber, no van a estar iguales que las del racimo. Amén. ¿Tiene sentido esto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo conmigo? La palabra de Dios nos dice que Jesús nos decía que nos era necesario permanecer. Y muchas veces la palabra nos declara también de que Él nos lleva de gloria en gloria. ¿Ven? Entonces nosotros hemos vivido una transición, una etapa de nuestra vida, pero Dios quiere llevarnos a una gloria superior. Y Dios nos mueve, levanta un poquito los brazos, eso, un poquito más, ¿sí? Entonces hemos estado viviendo una etapa, hemos sido probados por Dios y Dios quiere llevarnos a una nueva etapa. Etapa en la que muchos no van a poder llegar, no lo van a poder disfrutar, no lo van a poder vivir porque simplemente no están conectados. Y muy probablemente algunos que pasan a través del tiempo, y Pablo le decía, aviva el fuego, no dejes. Quizás llegando a un nuevo estado, a un nuevo nivel de mayor consagración, de mayor búsqueda, algunos en el proceso vienen y se quedan también. La Biblia dice, velad, velad porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor vendrá. Y el Señor a través, por ejemplo, en la parábola de las vírgenes, todas eran vírgenes, todas tenían lámparas, unas estaban equipadas con sus lámparas llenas, pero otras estaban vacías y en un momento determinado se fueron. Y el Señor dice, velad, velad porque no sabéis el día, ni el momento, ni la hora. ¿Por qué debemos de velar? Porque Cristo, lo leímos en Apocalipsis capítulo 21, hay algo apartado, hay algo reservado, hay algo que se ha declarado, baja la taza, hijo, que en el momento que tú menos pienses, que en el momento que tú menos creas, el Señor va a llamar, va a tomar su iglesia, ese cuerpo completo, no un cuerpo desmembrado, para poder cumplir, decía Juan, y vi la nueva Jerusalén descender del cielo, ataviada, preparada para su marido. No sabemos en qué momento va a ser. Amén. Eran uvas, pero no era parte de. Amados, déjame decirte, el llamado que nosotros tenemos de parte de Dios no es simplemente con ser. Yo soy cristiano. Es permanecer en la vida que Dios nos ha dado. Cuando Pablo pregunta, ¿crees en Dios? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. O sea, un creyente no tiene ninguna distinción a un demonio. Porque es que el creer no hace ninguna diferencia. Es más, dicen que los demonios tiemblan. Uno peca y ni un pelo se le mueve a uno. Ni uno. Ni uno. Estamos en plena práctica del pecado, no pasa nada. Pero dicen que los demonios que creen en Dios, al solamente escuchar su nombre, tiemblan. No solamente vas a conocer, podemos estar cómodos aquí. Podemos en un momento determinado sentirnos seguros. Pero Cristo viene por su iglesia. Amén. Él viene por una iglesia, no por un reguero de iglesia. Él no se va a casar con un reguero de iglesia. Él viene a establecer una relación con su cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Cuando tú pierdes la conexión con la cabeza, ¿cómo ve usted, cómo se imagina un cuerpo sin cabeza? Es un monstruo. Un cuerpo sin cabeza caminando, cualquiera que lo ve sale corriendo. ¿O no?
Yo no salí corriendo. Yo no escuchaba jinetes sin cabeza. Esta es la realidad. Esta es la unidad a la que nos llama Dios. No se trata simplemente por ser. Necesitamos permanecer. ¿Cuánto le pueden dar? Esta mañana compartí algo que Dios puso en mi corazón y se lo voy a compartir a ustedes. Es un reto. Es un reto si quizás en la honestidad de tu corazón tú puedes distinguir que esta es tu condición. Vienes a la iglesia de manera ocasional, pero en el fondo de tu corazón, tú sabes que no estás teniendo el mismo sentido, que no estás hablando lo mismo al cuerpo que Dios nos ha llamado a establecer. Esta mañana establecía un reto. Quiero que sepas, eso no proviene de mí, eso lo puso Dios en mi corazón para que lo compartiera con ustedes. Sabemos que el número 3 es número de perfección, ¿verdad? El número 3 es número de perfección. Y Dios establecía este reto. Para este grupo de personas, para este grupo de creyentes, que en los siguientes 3 meses tú puedas proponerte en tu corazón, tú puedas tomar la decisión que si no leías la palabra, tú vas a empezar a decir, voy a leer, así sea un versículo. Que tú puedas abrir la palabra diariamente, por lo menos leer un versículo. Que si tú eras una persona que no orabas, así tomar por lo menos 3 minutos antes de salir de casa y decir, Señor, me presento delante de ti, Señor. Quiero tener una relación contigo. Que tú tengas la oportunidad de no salir de tu casa y encomendarle tu familia, encomendarle tu día, tu trabajo en las manos de Dios. Que en estos 3 meses, si no es por cuestión de trabajo, si no es por cuestión de viajes programados o de salud, tú digas, voy a asistir a cada una de las actividades de la iglesia, porque es la manera en que yo puedo empezar a ser parte de. Como pastor he escuchado mucho la expresión, pastores, que yo manejo mi relación personal con Dios. Hay gente que no va a la iglesia porque no ve la necesidad de ir a la iglesia, porque ellos manejan su relación personal con Dios. Pero la pregunta es, ¿esa postura va acorde con la palabra que hemos leído hoy? Algo que yo tengo el mismo sentir y yo hablo conmigo mismo. No, yo aquí hablo conmigo mismo, sí, Señor. Y hay gente que de verdad se habla sola. No quieren hablar con que te ponen a hablar solos. Yo he visto gente hablando y a mí me asusta eso. Me hago una vez. Ya me corrió la vez. Porque cuando Cristo venga no va a venir por esa república independiente. Él va a venir por su pueblo. Va a venir por su pueblo. Para que estos 3 meses
puedas establecer el compromiso, voy a participar. En el mes de marzo vamos a empezar los grupos de vida. Voy a meterme en un grupo de vida. Voy a ser intencional. O si soy casado y no importa cómo sea mi esposa, no importa los años de matrimonio, voy a empezar a colocar fundamentos, el fundamento de Dios en mi matrimonio. Voy a participar de eso para que aún mi Dios se glorifique en mi matrimonio. Porque déjenme decirle, el matrimonio es la única carrera donde te dan un anillo de graduado y un título de esposo y esposa, y usted no sabe en qué fue lo que se metió. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es la única carrera. Te quiere estudiar ingeniería, te tiene que estudiar 5 o 6 años, y después, si pasa la tesis, le dan el título y de pronto le regalan el anillo y le dan el título. Pero no, el matrimonio es la única que te da el título y anillo de graduación. Y uno no tiene ni idea de lo que uno se está metiendo. El reto de Dios también es este. Quizás haya cosas que tú no has entendido, cosas que quizás aún no crees. Pero que tú tomes la decisión de decir, lo voy a hacer porque está escrito. 3 meses. 3 meses, amado, que yo te aseguro, empezando por tu relación personal con Él, proyectando eso a tu casa, a tu familia, y tú viviendo eso en el seno familiar. Tú vienes a la iglesia, mi amado, quiero que sepas, Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante, mi amado, unánimes juntos, lo que podemos tener la certeza y la seguridad es la manifestación del poder de Dios como nunca antes tú lo has visto. No se trata simplemente ser cristiano. Nuestro llamado es a ser parte integral del cuerpo de Cristo. Un cuerpo, un solo Dios, un espíritu, un Salvador. Es que a mí no me gusta cómo hacen esto, no me gusta lo otro. El espíritu que tienes es diferente al que está sucediendo ahí. Estás operando en otro espíritu. Que no me gusta esto, que no me gusta lo otro. Estás operando en otro espíritu. No me puedo integrar. Diga al Padre, Señor, ¿qué pasa? Revisa, oh Dios, mi corazón, escudriña, oh Dios, mi corazón, y mira cuál es el asunto que yo tengo en mi corazón, Señor, que me está impidiendo que yo sea parte del lugar a donde tú me has traído. Escudriña, oh Dios, mi corazón, y muéstrame qué es lo que hay en mi corazón que me impide ser parte integral de un mismo sentir, una misma palabra. No es que yo quiero servir, yo sirvo a Dios de esta manera. A mí, yo tengo algo y hago esto a mi manera. Come on. Como mi hermano en la mañana me dice, no, ya no quiero ser más parte tuya, yo voy a vivir sola. Después la corta y te arranque. A ver a dónde va a llegar ella. Cuando han visto una mano caminando, no piensen en la familia Monster, pero cuando han visto una mano caminando sola, me acordé de ejemplo Monster. ¿Cuál es esa? Es de la familia Adams, perdón. Hermano, separados de mí, nada podéis hacer. Cualquier cosa que tú creas o pretendas que estás haciendo para Dios, pero lo estás haciendo independientemente de decirte, no es de Dios ni es para Dios. Porque tienes que estar pegado a ese mismo espíritu, a ese mismo cuerpo, a ese mismo sentido. ¿Cuántos dicen amén?